Buenas tardes con todos. Mi nombre es Tomás Gómez Morocho, soy médico residente del Servicio de Emergencias y Desastres del Hospital Daniel Sías Carrión. El tema para hoy es disnea. Eh, para definir disnea, bueno, tenemos eh, que es una sensación subjetiva del malestar o por una respiración que engloba sensaciones cualitativas distintas y eh, de intensidad variable, ¿no? Dependiendo a cada persona. En ellos tenemos que tener en cuenta aspectos fisiológicos, psicológicos, sociales y ambientales. Eh, es algo que normalmente es que viene a muchas consultas por servicios de urgencias. Eh, lo pueden referir a unas personas como sensación de ahogo, falta de aire, dificultad para respirar. En lo que es entre la patología o la etiología mm, de la disnea, tenemos que hay varias causas y tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta aspectos cardiovasculares, o sea, que presenten pacientes con anemia, van a presentar cuadros de disnea al momento tal vez de iniciar una actividad. Pacientes con edema agudo de pulmón, también por la congestión. Pacientes con shock, pacientes que no responden o que vienen con un deterioro del estado neurológico también. Pacientes con arritmias cardíacas también lo van a presentar con sistema de ahogo, sensación de falta de aire. Pacientes con cardiopatía hipertensiva, los pacientes que llegan al servicio de emergencias con eh, presiones muy altas, pacientes con compromiso en un derrame de sangre, y esto contribuir a que el corazón no se expanda y producir el cuadro de la disnea. En los pacientes, en los cuadros respiratorios tenemos, bueno, acá la respiración lo más usual, ¿no? Las aspiraciones, pacientes que se ahogan o pacientes que están postrados crónicos, que sufren vómitos, y este vómito puede aspirarse y llegar al pulmón, generar cuadros de disnea. Pacientes con edema de glotis por una reacción alérgica, por un angioedema. Pacientes con problemas pulmonares crónicos, que se realizan por una enfermedad o por cualquier compromiso o inclusive por aumento de las secreciones. Pacientes con neumonías que también generan cuadro de disnea al inicio. Pacientes con un síndrome de distrés respiratorio del adulto, que es un cuadro de cuando se utiliza una respuesta inflamatoria aumentada en el cuerpo. Pacientes con neumotoras, cuando tras un traumatismo de gran impacto, en la parte pulmonar puede, puede haber un escape de aire, y esto generar que haya aire en el espacio torácico, y esto genera una disnea progresiva. Si es que va aumentando, se complica más a una dificultad respiratoria. Pacientes con eh, etiologías mecánicas, justamente lo que hemos hablado acá, ¿no? Contusiones pulmonares o fracturas costales, que también puede generar una lesión en el pulmón, y eso genera una salida del aire, ¿no? Al espacio torácico. Enfermedades metabólicas como la acidosis metabólica, los pacientes con diabetes mellitus, pacientes que no se tratan muy bien, no son continuadores de su tratamiento o su medicación, y genera un cuadro una enfermedad como una infección. Descompensa al paciente, y eso hace que el paciente genere un cuadro metabólico. Mayormente presentan cuadros de insuficiencia, de dificultad respiratoria, ¿no? O disnea. Pacientes con hiper o hipotiroidismo, que también generan cuadro de disnea. Pacientes con estado de embarazo también, ¿no? Por el tema del agrandamiento de la cavidad uterina, que comprime a los órganos, y esto contribuye a la disminución de la capacidad pulmonar, y esto genera disminución de la capacidad de uno de poder ventilar en la mujer. Esto también genera un cuadro de disnea, más que todo en el momento de generar una actividad.
Los cuadros psicógenos que también son probables que vengan al servicio de urgencias por síndrome de hiperventilación, los pacientes que vienen por un tema de ansiedad comienzan a aumentar las respiraciones y esto genera pues, que por ese momento tenga una dificultad para respirar, ¿no? La ansiedad, la depresión también, pues, ¿no? Otras causas que pueden ser reflujo, alteraciones abdominales, pacientes con cualquier tipo de enfermedad, como pacientes con con cirrosis hepática generan cuadros de aumento de líquido en la cavidad intraperitoneal y esto conlleva pues acúmulo de líquido ahí y esto, mientras más colección de líquido, más dificultad para respirar para el paciente, ¿no? Pacientes con obesidad mórbida también presentan cuadros de disnea por el tema justamente de disminución, aumento de la capacidad, aumento de de la presión intraabdominal por el aumento de la grasa. Esto conlleva a disminución de la capacidad del pulmón de expandirse y esto genera pues, un cuadro de disnea al paciente, ¿no? En lo que es lo que son los mecanismos que conllevan al cuadro de disnea, más que todo son neurológicos y se basa a otros aspectos, ¿no? Aspectos que tenemos que tener en cuenta. eh, Tenemos nosotros en el cuerpo mecanismos que regulan justamente lo que es el aporte de oxígeno y tenemos lo que es las vías respiratorias centrales, los pulmones, y esto generan que unas vías alternas como las vías eferentes como el nervio vago y otras vías eferentes como la médula espinal, el nervio frénico, genere en la parte de la corteza, en la parte cerebral, en la parte de la corteza, que tienen estímulos a la corteza sensitiva y esto nos dan, contribuyen pues a que el paciente genere un cuadro. O sea que lo que quiero referirles aquí es justamente la parte de la disnea netamente comienza con una parte de neurotransmisores que llevan a la parte neurológica y esto con unos receptores justamente estimula la sensación de que tenemos esa falta o esa falta de para eh, de esa dificultad para respirar, ¿no? En lo que es la clasificación, que tenemos una clasificación agudas y crónicas de la parte de la disnea. En la parte de agudas tenemos las respiratorias tenemos que lo que es en el estado mental, ansiedad. Siempre todo paciente con un cuadro de estrés agudo genera un cuadro de ansiedad y esto nos presenta en ese instante pero los problemas que generan pues el estado de evolución, ¿no? Siempre como definición tenemos que tener en cuenta que una disnea aguda se basa en horas o días nada más del evento. Me, en caso de la crónica es mayor de semanas, ¿no? Semanas, meses. Lo que es en la cuadro respiratorio agudo, tenemos pues justamente las que hemos hablado, ¿no? Problemas, todas patologías de importancia en ese instante, ¿no? Tenemos cuadros de crisis asmática, una bronquitis por aspiración, inhalación de tóxicos, pacientes que inhalan sustancias tóxicas, a los que se trabajan con sustancias volátiles también, ¿no? Puede generar su cuadro asmático también a pacientes con un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es un tromboembolismo pulmonar? Un tromboembolismo pulmonar es una obstrucción de un vaso en la parte unas arterias que llegan a la al pulmón que se obstruye y esto genera un aumento de presión y conlleva a todo un cuadro de dificultad respiratoria pues que es grave y que pueden conllevar a la muerte del paciente. Por eso toda disnea tampoco no se debe pasar por alto y tiene que ir y tiene que hacerse revisar por un personal de salud. Los pacientes con patologías cardiovasculares, como las isquemias agudas, o pacientes como infartos, lo que se llama como anginas, o dolor torácico, debe de irse a un centro de salud o un centro hospitalario para hacerse revisión, para ver justamente descartar este tipo de posibilidad. En las actividades crónicas, tenemos
Hay ansiedades, hay cuadros mentales que pueden clasificarse como crónicas, como las ansiedades que no tienen, no llevan tratamiento, pues todo tratamiento, todo paciente que tenga un cuadro de este tipo tiene que necesariamente ir a hacerse evaluar para tratar de ver de qué tipo estamos hablando. En la parte respiratoria crónica tenemos a pacientes que tienen enfermedades crónicas pulmonares de larga data y que justamente no llevan un mal tratamiento de su enfermedad y esto conlleva a exacerbación de sus síntomas. Las, perdón, las enfermedades intersticiales o simplemente lo que son los cuadros inflamatorios crónicos también nos llevan a un cuadro de dificultad respiratoria, o si no, pacientes con problemas como enfermedades del pulmón, como una tuberculosis, que generan cuadros de derrame pleural y eso también genera un cuadro que de a poco a poco se va coleccionando y de a poco nos va dando sintomatología respiratoria, ¿no? En la parte cardiovascular crónica tenemos a los pacientes con insuficiencia coronaria crónica o congestiva, que tampoco hacen hincapié a su tratamiento, no toman o no hacen caso a las indicaciones del médico y generan cuadros que se complican, ¿no? Enfermedades coronarias también como infartos, eh, condicionan este tipo de posibilidades de que te puede producir disnea, ¿no? O efectos. En la parte metabólica, la anemia, la acidosis siempre está presente, ¿no? Los cuadros acidóticos, ya hemos hablado ya de la parte de los pacientes con diabetes mellitus que generan cuadros de disnea cuando no lleva su tratamiento y se asocia a otra enfermedad que es la acidosis, ¿no? Tenemos unas escalas para medirlo. Las escalas de medirlo son unas escalas que nos ayudan a percibir en qué grado está su dificultad respiratoria. Van del grado del 0 al 4, que netamente son los cuadros respiratorios. Así como cuadros respiratorios, para cuadros respiratorios tenemos otra escala, que es el NIJA, también para ver, justamente certificar su estado eh, de dificultad respiratoria, pero este más que todo el NIJA es para un cuadros de compromiso cardiovascular. Lo que es el diagnóstico siempre se va a basar en la historia clínica, la anamnesis, no, datos del paciente, factores precipitantes, si, cómo ocurrió el evento, características, cómo son características del comienzo de la disnea, dónde se produce, qué reacción tiene el paciente y todo eso. Si el paciente lleva tratamiento farmacológico o ha llevado tratamiento farmacológico en alguna una oportunidad, tal vez alguno de estos sea el desencadenante. La evaluación física, el examen físico del paciente, siempre tener con cada paciente que llegue, tenemos de que tomar las funciones vitales, visualizar, observar si hay otro tipo de signos, cianosis, palidez, si el paciente tiene uso de musculatura accesoria, como tirajes, para ver un posible diagnóstico. En la evaluación del tórax, como la expansión del tórax, si es simétrico, asimétrico, si la respiración es, eh, es simétrica. En los exámenes auxiliares, siempre la oximetría de pulso siempre nos va a ayudar bastante para este tipo de pacientes. La radiografía de tórax también nos da un campo muy importante. Un electrocardiograma, pero en todo caso sin compromiso cardiovascular. En los análisis de sangre, el AGA siempre está presente, ¿no? Como otro tipo de exámenes, ¿no? En lo que es el cuadro del manejo, netamente tiene varias medidas, ¿no? Se basa en la meditación de oxígeno, la ventilación mecánica, si en todo caso fue un paciente que lo requiere, lo que es el tratamiento para fiebre, también mantener una vía permeable, eso se revisa, adecuada hidratación, garantizar el acceso venoso, evitar medicación que sea parte evitar medicación por parte del paciente, ¿no? Bueno, gracias con todos. Y como último mensaje, solo quería decir de que ante aparición de cualquier síntoma que presentan, siempre tienen que ser evaluados por personal médico. Nunca procedan a la automedicación. Gracias.